Hola, estimado estudiante de sexto de secundaria. En este día te invito a interactuar en tu clase a distancia. Soy Sonia García. Bienvenido a nuestra clase de física. Al final del tema de hoy, serás capaz de ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales, reconocer los conceptos, principios y leyes presentes en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estrategias en la búsqueda de soluciones, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Buscar, analizar y evaluar las evidencias que dan respuestas a problemas y fenómenos naturales, comprendiendo el alcance de los conceptos, modelos, principios, teorías y leyes, y comunicar sus resultados utilizando el lenguaje científico y tecnológico. Recuerda ubicarte en un lugar cómodo y tener a mano los instrumentos que vamos a utilizar el día de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. ¿Estás listo? Empecemos con el aprendizaje. En la clase de hoy estudiaremos los movimientos, tomando en cuenta sus causas, o sea, la dinámica. Veremos la influencia de las leyes de Newton sobre el movimiento de traslación y los tipos de fuerzas y sus consecuencias, con lo que lograremos interpretar, analizar y comunicar la dinámica a través de gráficas experimentales y simulaciones. Vamos a reconocer las características de las fuerzas responsables de los diferentes movimientos de un objeto y la aceleración que producen. Para poner en práctica lo aprendido, solucionaremos problemas y aplicaremos estrategias donde se comprueben las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres principios concernientes al movimiento de los cuerpos. La formulación matemática fue publicada por Isaac Newton en 1687 en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Las leyes de Newton constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica clásica. En el tercer volumen del Principio de Newton mostró que, combinando estas leyes con su ley de la gravitación universal, se pueden deducir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Ahora compartiremos algunas informaciones importantes. Fuerza. Se le llama fuerza a cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, es decir, de imprimirle una aceleración modificando su velocidad. El concepto de fuerza fue descrito originalmente por Arquímedes. Galileo Galilei nació en 1564 hasta 1642. Realizó experimentos con esferas rodando por un plano inclinado para refutar la teoría del movimiento de Aristóteles. Se considera que el primero que formuló matemáticamente la moderna definición de fuerza fue Isaac Newton, aunque también usó el término latino vis, fuerza, para otros conceptos diferentes. Primera ley de Newton o ley de la inercia. En la ausencia de fuerzas exteriores, toda partícula continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme respecto de un sistema de referencia inercial o galileano. La primera ley constituye una definición de la fuerza como causa de las variaciones de velocidad de los cuerpos e introduce en física el concepto de sistema de referencia inercial. En esta observación de la realidad cotidiana, conlleva la construcción de los conceptos de fuerza, velocidad y estado. El estado de un cuerpo queda entonces definido como su característica de movimiento, es decir,
su posición y velocidad que, como magnitud vectorial, incluye la rapidez, la dirección y el sentido de su movimiento. La fuerza queda definida como la acción mediante la cual se cambia el estado de un cuerpo. En la experiencia diaria, los cuerpos están sometidos a la acción de fuerzas de fricción o rozamiento que los van frenando progresivamente. La no comprensión de este fenómeno hizo que, desde la época de Aristóteles y hasta la formulación de este principio por Galileo y Newton, se pensara que el estado natural de movimiento de los cuerpos era el reposo y que las fuerzas eran necesarias para mantenerlos en movimiento. Sin embargo, Newton y Galileo mostraron que los cuerpos se mueven a velocidad constante y en línea recta, si la resultante de las fuerzas aplicadas a dicho cuerpo es cero. Segunda ley de Newton. Existen diversas maneras de formular la segunda ley de Newton, que relaciona las fuerzas actuantes y la variación de la cantidad de movimiento o momento lineal. La primera de las formulaciones que presentamos a continuación es válida tanto en mecánica newtoniana como en mecánica relativista. La variación del momento lineal de un cuerpo es proporcional a la resultante total de las fuerzas actuando sobre dicho cuerpo y se produce en la dirección en que actúan las fuerzas. En términos matemáticos, esta ley se expresa mediante la relación F igual a variación de P entre variación de T. La expresión anterior, así establecida, es válida tanto para la mecánica clásica como relativista. P es igual a masa por velocidad, donde P es la cantidad de movimiento. M es la masa inercial de la partícula y V es la velocidad de esta medida desde un cierto sistema inercial. De una forma más simple, la segunda ley de Newton en el contexto de la mecánica newtoniana se podría también decir lo siguiente. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de su masa por su aceleración y se expresa con la siguiente ecuación. La sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Unidades de fuerza. Definir la fuerza a partir de la masa y aceleración, magnitudes en las que intervienen masa, longitud y tiempo, hace que sea una magnitud derivada. Tenemos tres sistemas principales de unidades de medidas. Sistema internacional, en donde la fuerza se mide en newton. Sistema centesimal de unidades, o CGS, donde la fuerza se mide en dina. Y sistema inglés, donde la fuerza se mide en libra-fuerza. El newton es igual a 1 kilogramo por metro por segundos al cuadrado. Una dina es igual a gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Una libra-fuerza es igual a un slug por pie sobre segundo al cuadrado. El newton. En física, un newton es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades, nombrada así en reconocimiento a Isaac Newton por su trabajo en la mecánica clásica. Se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado a un objeto cuya masa es 1 kilogramo. Es una unidad derivada del sistema internacional que se compone de las unidades básicas, kilogramo por metro por segundos al cuadrado. Un newton es aproximadamente el peso de una manzana pequeña. Hecho curioso, si se tiene en cuenta la historia del descubrimiento de la gravedad de Newton. Vamos a ver algunos ejemplos. Número 1. Sobre un cuerpo de 4 kilogramos actúan un par de fuerzas, como indica la gráfica. Si la aceleración del cuerpo es de 2.5 metros por segundo al cuadrado, hallar el valor de la fuerza resultante. Tenemos dos fuerzas en sentido contrario, una fuerza de 35 newton y vamos a hallar el valor de la fuerza 2. Tenemos aquí que usando la segunda ley de Newton tenemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Para encontrar la F2 o la fuerza 2, restamos la masa y la aceleración con la fuerza dada, que es 35. Si despejamos a F2 tenemos que F2 es igual a 35 menos masa por aceleración.
que será igual a 35 newton, menos 4 kilogramos por 2.5 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la masa, lo que nos da un valor de 25 newton, que es el valor de la fuerza resultante. Número 2. Sobre un cuerpo que tiene una masa de 20 kilogramos, actúan las fuerzas F1 igual a 15 newton y F2 igual a 25 newton en la misma dirección y sentido. Si no hay fricción entre la superficie, hallar la aceleración del sistema. Para este caso, las fuerzas tienen igual dirección y sentido, por lo tanto, hallar la fuerza resultante, que la encontramos sumando F1 más F2, y luego hallar la aceleración. Entonces la fuerza resultante F1 más F2 es igual a 15 newton más 25, que es igual a 40 newton. Para hallar la aceleración es igual a fuerza entre masa. La sumatoria de las fuerzas nos dio 40 dividido entre 20, que es la masa del cuerpo, nos da una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué te parece si conocemos un poco más sobre Isaac Newton, dinámica y las leyes de Newton? Isaac Newton nació en 1642, murió en 1727. Nacido el año que murió Galileo, es el principal arquitecto de la mecánica clásica, la cual se resume en sus 3 leyes del movimiento. Las 3 leyes de Newton del movimiento son las llamadas leyes clásicas del movimiento. Ellas iluminaron por 200 años el conocimiento científico y no fueron objetadas hasta que Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad en 1905. Peso de un cuerpo. Las magnitudes de peso o fuerza y masa se miden en unidades del sistema internacional. La unidad del sistema internacional de masa es el kilogramo. Para la fuerza es el newton, que se expresa en otras unidades fundamentales, que es kilogramo por metro por segundos al cuadrado. En unidades inglesas, la libra puede ser una unidad de fuerza o de masa. El kilogramo fuerza no es una unidad del sistema de fuerza, definida como la fuerza ejercida a un kilogramo de masa en una gravedad estándar. La DINA es la unidad CGS de fuerza y tampoco es parte del sistema internacional. Peso. En la física, el peso es la medida de la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. En su uso cotidiano, el término peso se utiliza a menudo como sinónimo de masa. Diferencia entre peso y masa. A diferencia de la masa, el peso depende de la posición relativa del objeto o de su distancia a la Tierra y de la aceleración con que se mueve. También depende del planeta u otro cuerpo masivo que actúa sobre el objeto. En las proximidades de la Tierra y mientras no haya una causa que lo impida, todos los objetos caen animados de una aceleración de la gravedad G, por lo que están sometidos a una fuerza constante que es el peso, y se puede expresar matemáticamente por P igual a W, que es el peso, será igual a masa por aceleración de la gravedad, donde W o P es el peso del cuerpo, M es igual a masa y G es igual a aceleración de la gravedad, con un valor aproximado de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí en la mayoría de los libros de texto usan como peso W, pero también pueden usar P. No se debe confundir el peso con la masa, ya que, según la ecuación expresada en la parte superior, la masa es igual a W entre G. En el uso moderno del campo de la mecánica, el peso y la masa son magnitudes diferentes. La masa es una propiedad intrínseca de la materia, mientras que el peso es la fuerza que resulta de la acción de la gravedad en la materia. Es por eso que en muchas situaciones cotidianas la palabra peso continúa siendo usada cuando se piensa en masa. Por ejemplo, se dice que un objeto pesa 1 kilogramo cuando el kilogramo es una unidad de masa. La tercera ley de Newton o ley de acción y reacción dice que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual pero de sentido opuesto sobre el cuerpo que la produce. Dicho de otra forma, las fuerzas siempre se presentan en pares de igual magnitud y sentido opuesto y están situadas sobre la misma recta.
Esta ley, junto con las anteriores, permite enunciar los principios de conservación del momento lineal y del momento angular. Por ejemplo, tenemos una caja en el piso. La caja le hace una fuerza al piso que es F12, que es el peso del cuerpo. El piso le responde con una fuerza igual y de sentido contrario, que es la fuerza F21, que es la fuerza normal. Esto lo podemos escribir como F12 es igual a menos F21, porque las fuerzas son opuestas. Cuando una caja está en reposo sobre una mesa, las fuerzas que actúan sobre la caja son la W, que es el peso de la caja, y la N, que es la fuerza que la mesa le hace a la caja, como se ilustra en la figura. Esto es como consecuencia de la tercera ley de Newton. Podríamos decir que N es la fuerza de reacción a la fuerza de gravedad W, que sería la acción. En otro ejemplo, se tiene una lámpara de peso W suspendida del techo por una cuerda de masa despreciable. Las fuerzas que actúan sobre la lámpara son la gravedad W y la fuerza ejercida por la cuerda T, o tensión. Las fuerzas que actúan sobre la cuerda son la fuerza ejercida por el peso, T1, y la fuerza ejercida por el techo, T2. Practica en casa y socializa con tu maestro y tus compañeros los ejercicios de la página 190, 191 y algunos más que te asignará tu maestro. Después de trabajar esos contenidos tan importantes, ¿qué te pareció la clase de hoy? Muy interesante, ¿verdad? Aprendimos a estudiar el movimiento, tomando en cuenta las causas que lo producen, aplicando las leyes de la dinámica basada en las leyes de Newton. Analizamos la primera ley de Newton, que trata sobre la fuerza como causa de las variaciones de velocidad de los cuerpos y se mide en Newton. Esta primera ley de Newton sostiene que toda partícula continúa en su estado de reposo de movimiento rectilíneo y uniforme respecto de un sistema de referencia inercial, y la segunda ley dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de su masa por su aceleración. ¿Recuerdas la fórmula de la fuerza? La sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración. Diferenciamos la masa y el peso. La masa es una propiedad intrínseca de la materia, mientras que el peso es la fuerza que resulta de la acción de la gravedad en la materia. En la tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción, que nos dice que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual pero de sentido opuesto sobre el cuerpo que la produjo. Para aprender acerca de este tema, partimos de ejemplos de la vida diaria, socializamos algunos conceptos, ejemplos y ejercicios, además de observar imágenes alusivas a la dinámica, los que nos servirá para comprender en la experiencia diaria que los cuerpos están sometidos a la acción de fuerzas de fricción o rozamiento que los van frenando progresivamente. Al manejar, acelerar y frenar, caminar, jugar, nadar o correr, nos damos cuenta de la aplicación de estas importantes leyes. Espero te haya gustado la clase de hoy y hayas aprendido mucho. Recuerda, aprendemos en casa para preservar la salud. En nuestra próxima clase trabajaremos tipos de fuerzas, cantidad de movimiento y su conservación. Hasta la próxima clase. Gracias.